Hemos venido trabajando en los últimos 2 años. Quiero finalizarla hoy y evidentemente queríamos ver algunos sermones a partir de Hechos, como la continuación de lo que terminó en Lucas 24, de lo que fue la iglesia en sus inicios, de lo que fue la misión en sus inicios. Uno termina el Evangelio de Lucas y piensa que ahí termina todo. Pero en el Evangelio de Lucas no termina todo, continúa, es el comienzo de todo. Y cuando tú lees Hechos, ves el comienzo del cristianismo. De una forma novedosa, podríamos decirlo. Vemos el cristianismo, como dijo un autor, cuando era nuevo, cuando empezó. Cuando tú lees Hechos, tienes que apreciar que lo que ves en Hechos es el comienzo de la fe cristiana en todo su esplendor. Los primeros 30 años del cristianismo. Tenemos que apreciar el libro de Hechos de esa forma. Porque si queremos realmente renovar día a día nuestro cristianismo, el lugar donde lo podemos hacer, evidentemente son las Escrituras. Pero particularmente lo que podemos conocer de lo que fue la iglesia en esos primeros inicios, en esos primeros días, cuando el cristianismo era nuevo. Quiero hablar hoy de Hechos 3, y aquí finalizamos toda nuestra serie de Hechos, y el próximo trabajo que vamos a hacer los domingos va a ser estudiar el libro de Isaías. Voy a estar predicando acerca del libro de Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías es el libro más cristológico del Antiguo Testamento. Es el libro que más se cita en el Nuevo Testamento. Isaías es el libro del siervo sufriente, es decir, de nuestro Mesías. Entonces vamos a estar predicando a partir del mes de julio, más o menos, a finales de junio y empezando julio, Isaías. Hasta donde nos lleve Isaías vamos a estar estudiando. Amén. Entonces, hoy finalizamos el tema de Lucas con este último sermón aquí de Hechos 3. Y mi sermón se llama Lo que tengo, te doy. Ya lo he hecho, lo hice en otras ocasiones. Simplemente quiero repasar aquí algo que es muy importante. Obviamente vamos a hablar de Cristo el día de hoy, porque Hechos 3 habla de Cristo. Ese es el tema de Hechos 3. Y vamos a retomar con Isaías. Entonces vamos a continuar. Simplemente vamos a continuar hablando de Cristo, pero en el Antiguo Testamento. Amén. A.W. Tozer, quiero introducir con eso, dijo: la mejor manera de mantener fuera al enemigo es mantener a Cristo en el centro. Eso lo dijo A.W. Tozer. La mejor manera de mantener fuera al enemigo es mantener a Cristo en el centro. Vamos a Hechos 3. Voy a leerlo en 2 bloques. Vamos a leer hasta el versículo 16 y luego del 17 hasta el final. Dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Versículo 6. Este es el versículo más significativo para el cristianismo, creo yo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar.
Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes... hasta ahí vamos, 16. Estaba emocionado leyendo el pasaje. Y esta primera parte, hasta ahí, hasta el versículo 16, quise llamarla Jesús, el milagro más grande. Y vamos a entender por qué. Pedro y Juan se dirigían al templo a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, como era su costumbre. Es importante recordar que en sus inicios la iglesia fue judía. La iglesia iba al templo y predicaban en las sinagogas. No tenían otros lugares donde reunirse, además de sus casas. Pero al inicio la iglesia pertenecía al judaísmo. Era parte del judaísmo. Y de hecho, en virtud de eso, estaba protegida por el judaísmo. O sea, no había una mayor persecución, porque las autoridades consideraban al cristianismo como una secta como tal del judaísmo. Al inicio, muy al inicio, la iglesia comenzó siendo judía. Más tarde comenzó a ser perseguida por el mismo judaísmo, hasta que se separó. Pero por eso iban al templo. Porque uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué iban al templo? ¿No tenían otro lugar? Pues ellos eran judíos y seguían yendo al templo. Es importante entender eso. Junto a la puerta llamada Hermosa, dice Lucas, se encontraba un hombre lisiado, cojo, verdaderamente cojo. No estaba haciendo teatro. Era de nacimiento, al que dejaban allí todos los días para que pidiera limosna. Era un lugar apropiado para mendigar, porque en su camino a la adoración sería menos probable que la gente lo ignorara. Aún así, en un lugar tan lleno de gente, el pedido de dinero debe haber sido una repetición infructuosa, o debe haber sido muy difícil recoger algún tipo de dinero. Había mucha gente allí. Esto es quizá la razón por la cual el narrador registra que Pedro y Juan se fijaron en él. Pedro y Juan lo miran fijamente y le dirigen las palabras que cambiarían su vida para siempre. Y yo creo que eso debería ser el insumo como tal del mensaje del cristianismo. Porque si analizamos un poquito hoy, los valores de esta premisa cambiaron. Hoy no se ofrece a Cristo, no se presenta a Cristo, sino la plata y el oro. Pedro dijo algo distinto. Pedro dijo: ni plata ni oro tengo. Lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pedro lo tomó por la mano derecha, y los pies y los tobillos del hombre, dice Lucas, cobraron fuerza. Esto realmente fue un milagro genuino, no una imitación, no un acto de magia, un verdadero milagro en alguien verdaderamente enfermo.
Recordemos que Lucas aclara que este hombre era cojo de nacimiento. Ahora, Lucas era médico. Y Lucas se fijaba muy bien en esos detalles. Estaba enfermo. Si Lucas dice que era cojo, era cojo. Un médico no lo puedes engañar. ¿Sí me explicó? Era cojo. Era un hombre que realmente estaba enfermo. Y era un cojo de nacimiento. Este hombre fue sanado, verdaderamente sanado, saltaba de alegría y alababa a Dios por ello. Su vida había cambiado en un instante, ya no era el mismo. Fue algo verdaderamente sorprendente. Las personas alrededor lo reconocieron, siempre lo veían pidiendo limosna, ahora lo veían completamente sano y además saltando de alegría. Obviamente había mucha admiración en este hecho. La gente se dirigió a Pedro y a Juan. El hombre seguía aferrado a ellos. La gente buscaba una explicación para lo que habían visto suceder. Ni Pedro ni Juan se aprovecharon de ese momento. Ninguno de los dos tomaron la gloria de esta situación para sí mismos. No fue simplemente una frase al final de su discurso. Todo para la gloria de Dios. Verdaderamente dieron la gloria a Dios. No hicieron una campaña de milagros, ni predicaron prosperidad ni sanidad. No hicieron eso. Simplemente fue un espacio en el tiempo. Esa sanación dio pie. Fue la plataforma para verdaderamente predicar un tema profundamente relevante. ¿Cuál? Cristo. El verdadero milagro aquí no era la sanación del cojo. El verdadero milagro era Cristo. ¿Quién hizo posible que este hombre viciado de nacimiento se levantara de allí? Cristo. La fe en Cristo. Eso fue lo que hizo que este hombre se levantara de ese lugar. Y Pedro y Juan aprovecharon ese espacio de tiempo precisamente para hacer consciente a las personas de que lo que había sucedido allí había sido por causa de Jesús. No era algo de ellos mismos. No fue en virtud de ellos. No fue un carisma de ellos. Fue Cristo. Y se los hicieron saber de forma muy clara. Pedro y Juan tenían claro que el centro de su mensaje no eran ese tipo de cosas. El centro de su mensaje era Jesús. Cristo. Y lo hacen claro más adelante en su predicación. El tema de ellos fue Jesús. La vida de un hombre había sido transformada por Cristo. Y era el momento de que la gente supiera de primera mano quién era Él. El milagro que acaba de ocurrir apuntaba a otro milagro aún mayor. Cristo. El propósito de los milagros en el Nuevo Testamento no es otro que apuntar, mostrar, señalar a Cristo. No era un evangelio social el que ellos estaban predicando. No se trataba de la teología de la liberación aquí. No está hablando de eso. Los milagros en el Nuevo Testamento tienen una función especial, una función particular. ¿Cuál? Certificar el mensaje de Cristo. Señalar a Cristo. Esos milagros señalaban, apuntaban, mostraban un milagro aún mayor. ¿Quién? Jesús. Ni Pedro ni Juan ni los apóstoles. No señalaba hacia ellos, señalaba hacia Cristo. Así que cuando vemos los milagros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos que mirar detrás de los milagros. ¿Quién está? Está una persona. Esa persona es Cristo. Amén. El mensaje, el centro del mensaje de Pedro y de Juan era Jesús. Y de los apóstoles era Jesús. No era otro el mensaje.
Hechos 2:22, Juan 20:30-31 certifican lo que acabo de decir. Como lo mencionan ellos, tanto Pedro como Juan, estos milagros que están en las Escrituras quedaron registrados allí con un propósito. ¿Cuál? Que creyéramos en Jesús y creyendo en Él tuviéramos vida. El mayor milagro, el mayor don, el mayor tesoro que una persona puede tener es a Jesús. Eso significaba Jesús para sus discípulos en el primer siglo. Eso era todo lo que tenían. A Jesús no había nada más significativo para ellos. Eso era lo que dirigía sus vidas. De Cristo estaban revestidos y Cristo era el tema de sus predicaciones, conversaciones y cartas. Solamente para apreciar un poco cómo pensaban ellos. Veamos lo que Pedro dice en 1 de Pedro 4:15. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Solamente alguien que está absolutamente revestido de Cristo escribe algo como esto. Juan dijo lo siguiente en 1 de Juan 1, del 1 al 4. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Su pensamiento estaba completamente permeado por Cristo. Pablo escribió en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era la cristología de Pablo, la cristología de Pedro, la cristología de Juan. Cristo. Pensaban, sentían, vivían, actuaban, caminaban como Cristo. Todo en sus vidas se resumía en una persona, Cristo. En Filipenses 3:8 también Pablo escribió: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y todo lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. El mensaje de ellos no era ni plata ni oro. El mensaje de ellos era Cristo y este crucificado. Amén. Ese era su mensaje. Eso fue lo que hizo que ellos entregaran sus vidas de la forma que lo hicieron. Su pasión era Cristo, no era otra cosa. Todo en sus vidas giraba en torno a la presencia de Cristo en sus vidas. Esta semana pensaba: wow, esta gente vio a Cristo resucitado. Y pensaba para mí mismo: ¿cómo cambiaría mi vida mucho más significativamente si yo viera a mi Señor resucitado? Pensaba cuánto de esto está a veces tan lejano de nuestro corazón. Cuánto de pronto nos remitimos a la resurrección como algo que sucedió en el pasado, pero que no trasciende mayormente a nosotros. Que de pronto lo tenemos como una gran historia, como la historia de la redención, como la historia del cristianismo, y creemos en eso y tenemos fe, pero ¿qué tan real está siendo para nosotros? Y pensaba, la única forma en que eso se hace real, profundamente real para nosotros, es en cómo cambia nuestra vida, en cómo entendemos nuestra vida frente a las Escrituras, en cómo quien más influencia tiene en nosotros es Cristo y no la cultura.
Es muy importante pensar en eso, porque cuando ves a estos hombres, te das cuenta de que son hombres que fueron cambiados profundamente. No hay forma de explicar que una filosofía cualquiera cambió el corazón de esos hombres al punto de haber entregado sus vidas como lo hicieron. Tuvo que haber pasado algo más. Y la explicación es Cristo. Su muerte y su resurrección. Amén. ¿Tú te imaginas ver a Jesús resucitado? ¿Te imaginas eso? Estar con Él, estar 40 días siendo instruido por Él, resucitado. Si tu vida no cambia, es porque tu incredulidad es peor que la de Tomás. Así de sencillo. Y pensaba, ese es un conflicto para nosotros, porque nosotros no lo vimos. Y en parte creo que es el problema por el cual a veces nuestra fe es tan débil. Por eso a veces nos vemos tan enredados. Pero también es producto de nuestro corazón. Porque tenemos en las Escrituras el testimonio de personas que lo vieron. Eso debe ser suficiente. Así es. Para muchos hoy eso no tiene relevancia. Tiene más importancia la sanación del cojo que quien sanó al cojo. Le hemos hecho un altar al cojo y al ciego y al leproso, no a Cristo. Cristo hizo posible que las vidas de estas personas cambiaran. Gran parte de la búsqueda del cristianismo hoy en día se trata de ¿qué hay para mí en esto? Del beneficio. ¿Qué recibo yo por ser cristiano? ¿Qué recibo yo si voy a tu iglesia? ¿Qué me dan? Porque allí me dan plata y oro. ¿Tú qué me das? Solo a Cristo. Lo único que tenemos es a Cristo. No tenemos absolutamente nada más. A Cristo. ¿Quieres que tu matrimonio cambie? Cristo. ¿Quieres que tu vida cambie? Cristo. ¿Quieres que tus finanzas cambien? Cristo. ¿Quieres que tus hijos sean diferentes? Bueno, sé un papá como hubiera sido Cristo. Así es. ¿Quieres que tu esposa sea diferente? Ok, sea un esposo como Cristo lo fue. Terminé de leer este libro de Musulmán, se llama, de Hans Heidegger. Me impresionó cómo en el Islam el pensamiento del musulmán es ¿qué haría Mahoma? La forma de pensar de un musulmán es ¿qué hizo Mahoma y qué puedo hacer yo como lo hizo Mahoma? Y piensan de esa manera, continuamente. Todo lo que hacen en el Islam está en función de lo que hizo Mahoma. Mahoma es todo para ellos. Mahoma es su profeta. Es más, para convertirse al Islam básicamente es una oración sencilla la que hay que recitar. No hay más que un Dios, Alá, y Mahoma es su profeta. Con eso te conviertes al Islam. Pero ellos viven eso de una manera que aún son capaces de entregar sus vidas por eso. Es más, ellos dicen en una de sus doctrinas, escriben que ellos anhelan la muerte tanto como nosotros anhelamos la vida, porque para ellos eso es mucho más importante. Es la religión de más rápido crecimiento en este momento en el mundo. En este momento hay 1.600 millones de musulmanes. Y yo pensaba, ¿cómo puede tener tanto éxito algo que empezó con un cuento, con una fábula? No sé.
todavía es difícil explicarlo. Puede ser la violencia que genera el Islam, muchísimas cosas, ¿no? Pero solamente quería traer ese ejemplo, cómo nosotros hoy hemos desplazado cada vez más y más la premisa fundamental de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué haría Cristo en tal o cual situación? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo resolvería Jesús un conflicto con un hermano? ¿Lo has pensado? ¿Cómo resolvería Jesús un conflicto con su esposa? ¿O con sus hijos? ¿Cómo sería Jesús en el trabajo? ¿Cómo sería Jesús en la casa, en la calle? ¿Qué haría Jesús en determinada situación? Yo pienso que cada vez más y más estamos permitiendo que la cultura sea lo que defina la forma en que pensamos. Eso no es hacer contracultura, eso es acomodarnos en la cultura. Pedro y Juan lo tuvieron claro: ni plata ni oro, lo que tenemos te damos en el nombre de Cristo. Cristo tiene que ser el centro de nuestro mensaje, pero más aún el centro de quienes somos y de lo que vivimos. No tengamos miedo a que nos llamen fanáticos, no importa. Los hinchas de Nacional no tienen problema con eso. Nosotros sí. No, yo no soy fanático. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo ser fanático de Jesús? Es el hombre que cambió mi vida. Es el hombre que le dio sentido a lo que soy y lo que le ha dado sentido a muchos de las vidas de ustedes. ¿Por qué no ser un fanático de Jesús? Amén. ¿Sabes qué hizo que el mundo en el primer siglo cambiara tanto y de manera tan profunda, los 3 primeros siglos? Que era gente que estuvo dispuesta a dar su vida por Jesús sin miedo. Por eso es que es tan importante el cristianismo de esos inicios, porque estaba más cercano a lo que fue el cristianismo. El mayor tesoro del cristianismo es Cristo. No es el dinero ni las sanidades. El mayor tesoro es encontrarnos unidos a Él, en una relación con Él. No vamos a entender, ojo a esto, ni vamos a comprender el cristianismo, la iglesia, la Biblia, a Dios, la salvación, si Cristo no es lo más importante y significativo para nosotros, si no estamos unidos a Él. Amén. Y quiero que entendamos una cosa: estar unidos a Cristo no es venir cada 8 días acá. Estar unidos a Cristo es unidos por la fe en Cristo. Lo que dice el pasaje: arrepentirnos de nuestros pecados, profundamente volvernos a Dios, profundamente, realmente, genuinamente, lo vamos a hablar más adelante, bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Amén. Eso es estar unidos a Cristo. No te hace un cristiano ser parte de la congregación o venir de forma frecuente aquí. No, es estar unido a Cristo. Amén. ¿Por qué? No vamos a poder entender todo lo que les mencioné anteriormente si no estamos unidos a Cristo. ¿Por qué razón? La razón de fondo es porque el cristianismo se define en Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente por Él llegamos al Padre. Entonces el cristianismo se define en Él. Él es la piedra angular de la iglesia. Es esa razón. No vamos a entender a la iglesia si no estamos unidos a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Si yo quiero entender qué es la iglesia y qué papel cumplo yo en la iglesia, tengo que estar unido a la cabeza. O si no, jamás lo voy a entender. No voy a entender la Biblia si no estoy unido a Cristo, porque Él es la palabra, el verbo divino, porque Él es quien nos ha dado a conocer a Dios. Si
Si no estoy unido a Cristo, no voy a conocer a Dios. Porque Él es quien me da a conocer a Dios. Jesús dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es que es tan importante y significativo, fundamental, que sea Cristo el centro de nuestro mensaje y de nuestra vida. Cristo es la revelación final de Dios. Y finalmente, con respecto a la salvación, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si yo no estoy unido a Cristo, jamás voy a entender eso. Jamás. No se trata solo de cumplir o de ser una tradición. Se trata de estar unido a Cristo. Cristo es la clave hermenéutica para la correcta comprensión del Evangelio. Sin Cristo solo tenemos una religión, o en el peor de los casos, una filosofía más entre muchas. Y Cristo, mis hermanos y amigos, es una persona, no una filosofía, no una corriente teológica. Cristo, el cristianismo es Cristo, una persona. Por eso tenemos que estar unidos a esa persona, ser discípulos de Jesús. El cristianismo se trata de eso, ser discípulos de Jesús. Este cojo fue sanado, pero comenzó a seguir a Jesús. Mira que no se quitaba del lado de Pedro ni de Juan. De eso se trata, de seguir a Cristo. 2. ¿Cómo respondemos al mayor milagro de todos? Vamos a leer el versículo 17 al 26. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que venga el tiempo de descanso de parte del Señor, enviándoles al Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que Él les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. ¿Sabes qué hicieron Pedro y Juan después de que sanan a este cojo y la gente comienza a venir con mucha curiosidad a pedir una explicación de qué era lo que había sucedido? Pedro predica el Evangelio. Pedro aprovecha la oportunidad para explicarles a estas personas y exponerles el Evangelio. La predicación genuina es la predicación que tiene a Cristo por centro, no a las terapias, no a la psicología, no al coaching. La predicación genuina es la que tiene a Cristo en el centro. Esa es la predicación genuina. Como dijo Charles Spurgeon, si tu predicación, si tu sermón no tiene a Cristo, no lo prediques. Porque la predicación genuina tiene a Cristo. Y una predicación que no tiene a Cristo no es predicación en lo absoluto.
Pedro y Juan predicaron a Jesús con profunda pasión. Y eso fue lo que hizo que personas fueran transformadas. ¿Tú quieres que tu vida sea transformada? Llegamos con muchas enfermedades aquí. No necesariamente físicas. Enfermedades producidas por las consecuencias del pecado en nuestra vida. Matrimonios destruidos, familias destruidas, vidas en las drogas, vidas en el alcohol, vidas en la inmoralidad, la pornografía. Te voy a decir una cosa: no tengo ni plata, ni oro, ni terapias, ni nada. Todo lo que puedo ofrecerte de forma más significativa, profunda, real, es a Cristo. Amén. Si tú pones tu fe en Él, tu vida va a ser transformada. Y va a seguir siendo transformada en la medida en que Cristo sea el presupuesto completo de tu vida. No tenemos nada más que a Cristo. Todo lo que tenemos es a Cristo. Y todo lo que podemos ofrecerte genuinamente, verdaderamente y rectamente es a Cristo. Tenemos a Cristo. Eso te damos. Tu vida puede cambiar. Tu vida puede ser transformada en la medida en que quieras a Cristo en tu vida, en tu forma de pensar. Cuando yo llegué la primera vez a la iglesia, llegué buscando eso. No a Cristo, llegué buscando quién me podía solucionar mis problemas. Llegué buscando atención. Llegué buscando amor. Por eso llegué detrás de una hermana. Pero fui confrontado por eso. Oye, no estás buscando lo que debes buscar. Tienes que buscar a Cristo. Cuando entendí que mi vida estaba mal delante de Dios porque yo había crucificado a Cristo con mi pecado, tuve mucho miedo. Hubo meses, hermanos, meses en que yo no podía leer Gálatas 5, 19 al 21. Le tenía miedo a esa escritura. No leía Gálatas porque era terrible lo que yo veía allí. Eso no me animaba de ninguna forma. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero estar mal con Dios. Genuinamente quiero estar bien. Y no era manipulación ideológica de la Biblia ni de nadie. Es la verdad. Yo entendí, estoy mal con Dios. Lo que hizo Pedro aquí fue confrontar a sus hermanos y decirles: ustedes son responsables de la muerte de Jesús. Jesús debía ser liberado, pero ustedes, en lugar de liberar a Cristo, liberaron a un criminal, aun cuando Pilato no encontró nada malo en él. Y les predicó el mensaje. Y les dijo: pero con el fin de que vengan tiempos de descanso, arrepiéntanse. Vuélvanse a Dios. El mismo mensaje tiene que ser predicado hoy. El mensaje tiene que ser Cristo. Y el mensaje de Cristo: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Quieres tiempo de descanso? El arrepentimiento es lo que te va a dar tiempos de descanso. ¿Qué es el arrepentimiento? Es básicamente un cambio en mi manera de pensar. Es una metanoia moral, espiritual, en todo sentido. Es volverme a Dios y darle la espalda al pecado y seguir en esa dirección por el resto de mi vida. Eso es arrepentimiento. No simplemente sentirme mal. Nosotros los occidentales entendemos el arrepentimiento en términos de remordimiento. Me siento mal. Eso no es suficiente. Porque puedes sentirte mal y seguir pecando. Yo entendí eso. Yo no puedo seguir sintiéndome mal y seguir pecando. Hay personas así: no, me siento mal, mal y mal. ¿Y qué has hecho? Nada, me siento mal.
¿por qué no te arrepientes? El problema es que te tienes que arrepentir, volver a Dios. Pusiste a Cristo en la cruz. Fue tu pecado lo que lo puso en la cruz. Te tienes que arrepentir y volver a Dios, porque la causa de lo que vives no es otra cosa que el pecado. La sociedad necesita entender eso. Nosotros necesitamos entender eso y lo hemos estudiado por mucho tiempo. Aún como cristianos necesitamos entender que el pecado es un gran problema y que no podemos darle espacio a eso. Que nuestra vida tiene que ser una vida de continuo arrepentimiento y de madurez en el arrepentimiento, porque eso es cristianismo, porque eso es verdadero cristianismo. Eso sí va a traer tiempos de descanso. ¿Sabes qué decía? La semana pasada se bautizó una pareja en un festivo. Gilberto y Rubiela están por aquí, se bautizaron hace 8 días. Y cuando Rubiela estaba afuera dijo, ahora sí me siento liviana. Wow. ¿Quieres tiempos de descanso? Arrepiéntete. Arrepiéntete profundamente. Vuélvete a Dios y bautízate para el perdón de tus pecados y vive para la gloria de Dios. Eso es el cristianismo, no es otra cosa. Este tiene que ser el mensaje para nosotros hoy. Ni plata ni oro. Todo lo que tenemos que vivir y predicar es a Cristo. Lo que tenemos, te damos. Y todo lo que tenemos es a Cristo. Cristo es el mayor milagro que te puede ocurrir y el más grande tesoro que tú puedes tener. El cristianismo es Cristo. Si quieres ser cristiano o eres cristiano, necesitas revestirte de Cristo. Nuestra respuesta al Evangelio de Cristo es arrepentimiento y conversión. Cristo es todo y nada más. Es todo lo que tenemos y es todo lo que te queremos dar. Muchas gracias. Feliz fin de semana.